Hay una razón por qué Jesús tenía que derramar toda su sangre. ¿Usted ha pensado por qué? ¿Por qué a Jesús le tenían que abrir el costado para que se desangrara? ¿Por qué a él le pusieron una corona de espinas? ¿Por qué a él lo tuvieron que moler? Dice Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y después dice: molido por nuestros pecados. A él lo deformaron, porque cada gota de sangre tenía que salir de sus venas. O sea, a él lo molieron, toda la sangre tuvo que brotar de su cuerpo. Y al final dice que un soldado fue y le clavó la lanza en el costado de Jesús, y dice que salió agua y algo de sangre. O sea, él ya no tenía sangre. Algo había pasado en su cuerpo. Desde su cabeza, esa corona de espinas. ¿Cuál era el propósito para desangrar a Cristo? ¿Cuál era la razón? Y Isaías dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de que tú y yo tengamos paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con la ayuda de Dios, el domingo yo quiero hablar de este versículo y el siguiente. Dice: y nosotros le tuvimos. Como que nosotros solamente contemplamos eso como algo grotesco. Y quiero que vayamos al tema en Juan 2:19, que dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Miren, vamos a estar orando en estos días, en estas semanas. ¿Me escuchó, iglesia? Vamos a estar orando para que Dios nos dé una revelación de lo que sucedió en la cruz, ¿sale? Y vamos a empezar a pedirle en nuestras oraciones matutinas que nos dé una revelación de la cruz, porque jamás volveremos a ser los mismos cuando contemplamos el sacrificio de Cristo. El apóstol Juan, en el capítulo 17 versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. Lo podemos leer juntos, familia. 1, 2, 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, una revelación de la cruz. La vida eterna, dice, es que conozcamos a Dios y a Jesucristo el enviado. Mire, porque a través del sacrificio de la cruz se llevó a cabo la redención. No había y no hay otra manera de ser redimidos. No se puede llevar a cabo una redención de la humanidad si no es a través de la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Por eso Jesús en Juan 2:19 le decía a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos creían que hablaba del majestuoso templo, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que al morir en la cruz se sellaría la redención de toda la humanidad. Ahora, uno de los hombres en la Biblia que más hablan del suceso de la crucifixión es el apóstol Pablo. Y él tuvo una revelación de la cruz, y por eso él hizo el centro de su predicación el mensaje de la cruz. Estaba un corito que hace unas semanas lo empecé a cantar con mis hijos de hace años: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo que hay en mi ser. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y fíjese Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. En esto lo pongo en traducción lenguaje actual. Y el apóstol Pablo dice: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo. ¿De qué habló el apóstol Pablo? Decidí hablar solamente de Cristo. ¿Y cuál era el tema central? Léalo ahí. ¿Cuál? Principalmente de su muerte en la cruz. Entonces, no podemos sacar esto de nuestra predicación, de nuestra vida como iglesia, familia. Y en Gálatas 2:20 él dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó
y quiso morir para salvarme. Entonces, la experiencia de la cruz para Pablo no fue un momento emotivo, no fue una Semana Santa mexicana, fue una experiencia permanente. Por eso él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero también él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Entiende estas palabras? Y quiero que lea conmigo 1 Corintios capítulo 15 versículo 31. Capítulo 15, 31, 1 Corintios. Y dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Cada día muero. Y esta debe de ser la experiencia del cristiano. Y esto solamente es como una introducción a entender el poder de la cruz, y vamos a centrarnos. Y ha venido todo tan fluyendo por todo esto de la libertad espiritual, y sabe que en la cruz del Calvario se consumó nuestra libertad. Y cada persona que vaya a la cruz, por eso tenemos que llevarlos a la cruz. A cada persona tenemos que decir: mira, Cristo es el que te puede transformar. Allí se consumó mi libertad y mi redención. Entonces no tenemos por qué vivir en opresión. No hay otra manera de romper cadenas que por el poder de Jesucristo. ¿Estamos familia? ¿Qué le dije? No hay. En este punto que me encuentro de mi vida en Cristo, le digo que yo ya no le puedo dar, como que hasta hace unos meses podía dar una palabra como de consuelo, de consejo, como que decía: hazle aquí. Y déjeme decir que hasta mejor un día le dije: pues si te sientes muy mal, golpea las almohadas y libera tu mala vibra. De veras, porque hay veces cuando tú piensas: ¿qué hago con esta persona? ¿No? Pero en este tiempo, cada persona que viene y me busca algo así, yo le digo: irás a Cristo, te acompaño, irás allí, y ahí vas a ser libre. No tengo más remedio para ti, porque le he buscado de tantas maneras. Y sabes, mire, he notado que muchos cristianos un día están bien con Dios y al otro día están alejados y aún resentidos con Dios. ¿Por qué? Y vamos a entender por qué es tan importante la redención. Iglesia, es imposible llevar una vida cristiana victoriosa sin haber pasado por la experiencia de la cruz. Es imposible que seamos victoriosos si no pasamos por la experiencia de la cruz. Y hay un salmo, el Salmo 49, 7 y 8. Lo he leído no sé cuántas ocasiones, pero el día de ayer lo entendí, lo pude leer de otra forma, una comprensión nueva, y lo vamos a leer juntos. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se le logrará jamás. O sea, hacemos muchos esfuerzos, pero nadie podemos rescatar a un hombre y romper las cadenas, porque el único que puede salvarme es Jesucristo. Así está escrito en la palabra. Mire, el precio de mi rescate es muy alto. Nadie jamás me puede rescatar de todo lo malo, de mis ataduras que yo tengo. Es muy alto. Ahora, ¿por qué está escrito esto? Porque el precio es sangre. Dice la palabra de Dios: porque sin derramamiento de sangre, complete la otra parte, sin derramamiento de sangre no se pueden redimir pecados. Se tiene que derramar sangre. Por eso el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio es tan importante leerlo.
Allí se habla del sacrificio para la remisión del pecado y está en la palabra de Dios. Hoy estaba arreglando, porque cada vez que tenemos un evento esto queda desastroso de cables y yo le dedico horas para trabajar. Justo cuando llegaron los primeros, yo estaba apenas bajando de terminar esto, de arreglar, y estaba escuchando al pastor Rodolfo Garza, y él justo hoy subió una enseñanza que se llama Vestidos de la Sangre, y le fui a la comida y le conté a mi esposa, le dije: el pastor Rodolfo Garza dice que hay un cordón de sangre, una línea de sangre desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando el primer hombre, Adán y Eva, pecaron, dice que ellos se pusieron unos taparrabos de hojas de higuera. Pero dice que bajó Dios y que les puso una túnica de pieles. Y este pastor dice: y es porque desde ese primer momento, cuando hubo pecado, se tuvo que derramar sangre de un animal para que hubiera una vestidura para la vergüenza de un ser humano. Y desde allí, dice, se marca un cordón, una línea de sangre, donde siempre que hay que haber remisión de pecados, se tenía que derramar sangre. Ahora, este salmo dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El precio para la remisión de pecados es sangre. Pero dile al de al lado: no cualquier sangre. No puede ser cualquier sangre. No es cualquier sangre. Tiene que ser una sangre que no hubiese sido tocada por el pecado. Ahora voy a tocar solamente un punto acá muy delicado, que tenemos que entenderlo después en un contexto. Vamos a estudiar, creo, esta doctrina que es tan amplia, la divinidad de Jesús. Por eso nuestro credo dice que es el encarnado en un hombre, pero concebido por el Espíritu Santo. Ese es mi Jesús. Vino en forma de hombre, encarnado. O sea, tuvo que tener una carne, una apariencia humana, pero engendrado o concebido por el Espíritu Santo. Eso no lo puedo entender con mi mente humana. Y el apóstol Pablo dice: porque las cosas espirituales no se pueden entender con la mente humana, sino se necesita entender con la mente espiritual. Entonces ahí hay algo que nomás lo toco, familia. Ahorita quédese con ese pensamiento y crea que está en la palabra de Dios, que está fundamentado en la palabra de Dios. La divinidad de Jesús. Mire, cuando Adán pecó, su sangre, su genética se contaminó. De hecho, ayer le dije a mi esposa: mira, hay una iglesia que está sacando unas canciones, y yo dejé de cantar canciones como de esas canciones como que eran muy rápidas, porque eran muy repetitivas. Pero hay una iglesia que Dios le está dando un movimiento en América Latina, y me gustó tanto porque es 100% América Latina. Y escuchaba a esta iglesia cantando unas canciones. Entonces hay un pedazo de la canción que habla que cuando venimos a Cristo nuestra genética cambió. Y esa frase se me quedó, y le dije a mi esposa: nuestra genética cambia. Y yo decía: esa palabra no la puedo entender con la mente, pero cuando entiendo que cuando Adán pecó, su sangre se contaminó, y por eso dice que todos los que nacemos en Adán ya nacemos en pecado. Mi amigo Abdías, es que hay Abdías, aún Leli abraza a Uziel, pero porque es descendencia de Adán, nació en pecado. Eso está terrible. Por la genética, por la sangre se metió el pecado y pasó a toda su descendencia. Por eso es que Jesús tenía que venir a este mundo y no con la sangre de Adán. Por eso ahí se habla de su concepción por obra del Espíritu Santo con María la Virgen. O sea, eso tenía que suceder así, porque tenía otra sangre, otro ADN. Nomás lo dejo como un pensamiento. Un día lo estudiaremos más. Ahora, pero hay más. Satanás
no pudo doblegar a Jesús con ninguna tentación. Y dele un aplauso a Jesús porque resistió. Déselo fuerte. Bendecimos tu nombre y tu firmeza, Jesús, porque Satanás no lo pudo doblegar con ninguna tentación. Jesús pudo mantener su sangre pura y santa. Por eso, cuando Él derrama su sangre en el Calvario, Él rompe la maldición del pecado. Y quiero que lean Génesis 3:17. Leo solamente 2 extractos. El pasaje usted lo debe de conocer un poquito más, va más amplio, pero nomás tocó unas partes. Creo que lo copiaron tal cual, verán en la pantalla. Y dijo al hombre, Dios vino y habló con Adán y le dijo: por cuanto obedeciste a tu esposa, la esposa ha sido influenciada por Satanás, viene la consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, desde el Génesis, la tierra en que vivimos está maldita. ¿Me entendió esto? Donde nosotros pasamos una tierra maldecida por un decreto divino. O sea, bien dice, la maldición cayó sobre la tierra. Qué duro es esto. No se puede vivir en una tierra maldita. ¿Por qué vino la maldición? Y esto nos lleva a la conexión de nuestra enseñanza de los días martes que estamos viendo. La maldición dice porque vino la desobediencia, por tu desobediencia. Dice, por cuanto decidiste obedecer a tu esposa antes que mis mandamientos, la tierra quedó maldita. Y el versículo 18 continúa, dice: espinos y cardos te producirá. Una tierra maldita. Vino la maldición. Ahora, espinos y ¿qué más? Y cardos. Quédese con esta palabra, esta mención. Dice que la tierra producirá espinos y cardos. Ahora, cuando Satanás en su intento de mofarse de Jesús, le puso una corona de... ¿Cree usted que es casualidad eso? Quiero que usted abra su mente y que el Espíritu Santo... Yo ando con un entusiasmo mientras estudiaba ayer y hoy, y sé que va a empezar a venir una apertura en nuestra mente espiritual. Pero mira, cuando Satanás le pone la corona de espinas a Jesús en su cabeza, hay alguna conexión. Dice: espinos y cardos te producirá la tierra maldita. Y Satanás envía a los religiosos, le dice: junten una corona de espinos y póngansela como mofa de que es el rey de los judíos. Pero Satanás no sabe todo porque no es omnisciente. Y en medio de toda esa malicia, Dios tenía un propósito eterno. Porque cuando Satanás le pone una corona de espinas a Jesús en la cabeza, su cabeza comienza a desangrarse. La sangre brota de la cabeza del Hijo de Dios y comienza a caer en la tierra. Y cuando toca la tierra sucede algo, que es que la maldición de la tierra es rota por el poder de la sangre de Jesús. Den un aplauso a nuestro Salvador. Den un aplauso a nuestro Rey. Satanás puede usar como maldiciones, pero hay un propósito en lo que Cristo hace, y la maldición es revertida. Por eso le decía al pueblo de Israel: ustedes entrarán y todo lugar donde ustedes pongan su pie, ustedes lo van a poseer. No está hablando de una posesión territorial solamente, tiene que ver con algo más, familia. Ahora, hoy pensaba y meditaba en el rito de la noche de Pascua en el Éxodo, cuando se tenía que sacrificar un cordero o un macho cabrío y rociar de sangre los dinteles. En la clase de niños a veces nos los enseñan como que es un suceso más, pero mirándolo a través de la línea de sangre del Génesis al Apocalipsis, no es un suceso más. La palabra dice que el ángel de la muerte había sido enviado para la tierra de Egipto. ¿Dónde vivían el pueblo de Israel?
en la tierra de Egipto. Y aquí hay algo curioso, no algo curioso, hay algo con una revelación, algo que nos debe de marcar. Mire, todas las plagas pasadas tocaban solamente a los egipcios, pero a los hebreos no. Pero en esta, aunque dice la palabra, dice vendrá para los egipcios, pero esta plaga dice que si no veían un marco entintado de sangre de cordero, aunque fueran hebreos, iba a pasar el ángel de la muerte e iba a tocar. Podía tocar cualquier hogar. Ahora, usted escriba esta frase en sus notas y escriba: pero los israelitas tenían la revelación. Y eso escríbalo con mayúscula, revelación. Pero el pueblo hebreo tenía la revelación. ¿Cuál revelación? Lo que Moisés les dijo: maten un cordero y esa sangre pónganla en un marco en la puerta de sus casas. Esa era la revelación. La revelación del poder de la sangre. ¿Cuántos judíos pudieron haber dicho para qué? Pero los que obedecieron esa revelación se salvaron. Y entonces solo pasaría sin tocar el hogar donde hubiere sangre, en el marco. Y sabes que el marco es el símbolo de la cruz. Éxodo 12:7 no puede ser más claro. Mientras leía hoy el pasaje, dice: y tomarán de la sangre, esa sangre del cordero, y dice: y lo pondrán en los dos postes. ¿En qué murió Cristo? En una cruz, algo atravesado. Y dice: lo pondrán en los dos postes, el dintel, el pilar de la puerta y el dintel. Porque había una simbología en la sangre. Y dice: y en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sangre de un cordero que evitaría la muerte de los primogénitos. Y después Jesucristo se convierte en el primogénito de la resurrección. Entonces, familia, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Eso nos tiene que entusiasmar. Usted se va a ir y va a cantar de la sangre del Cordero de Dios. Por eso Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Gracias a Dios que tenemos tantas canciones que mencionan la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y usted los va a empezar a cantar en sus hogares. ¿Está bien, familia? Va a empezar a buscar eso y va a empezar a moverse esa doctrina, esa enseñanza en la iglesia, y vamos a empezar a prevalecer. Ahora, lo que le compartí hoy es bien importante, porque si usted entiende la palabra en el rema y en el logos, escritura y revelación, empezará a experimentar un nivel creciente de libertad. ¿Me entendí, familia? Porque si la revelación no afecta a tu entendimiento, seguirás estancado. Tendrás el conocimiento, pero no se activará en tu espíritu. Por eso es tan importante, si la revelación, y eso se lo puedes mencionar a tu compañero, si la revelación no afecta tu entendimiento, seguirás estancado, como me pasó a mí por mucho tiempo. Por eso yo quiero orar por la gente. Yo quiero estar viendo y entiendo y confío en el poder de la sangre de Cristo. Sabes que en Jesús tú encuentras redención y liberación. Ante usted su mano derecha, y si la tomas, le toma una mano a tu hermano allí y declara esto bien alto: ahora tengo tantas ganas de proclamar, y me impulsa esa gente que viene y dice que proclamemos. Y yo tengo unas razones en la palabra bien intensas para proclamar, porque a través de nuestras proclamaciones viene la vida. Entonces usted hágalo en el espíritu, diga esto bien fuerte: la vida de Jesucristo. No, le dije algo. ¿Cómo lo tenía que decir? Como proclamación, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. Me redime.
Vamos juntos, 1, 2, 3. La vida de Jesucristo me redime, pero su poder me libera. Pero su poder me libera. Aleluya. Ahora baje su mano, le leo un versículo en Mateo 9:21. Entendí 4 palabras en este pasaje. Mateo 9:21 dice, habla de la mujer con el flujo de sangre. Imagínense, había flujo de sangre y se estaba muriendo esa mujer por 12 años. Y dice, en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre y esa era una mujer inmunda. Al verlos pasar, la mujer, y aquí está lo primero de estas palabras. Número 1, tenemos que visualizar el pensamiento. Dios tiene que traer una visión. Por eso lo que te dije, Toño, escribe eso, te lo voy a preguntar o cáptate, para que nosotros podamos buscar, crecer, entender. Lo visualizamos. Pensó. La mujer se está muriendo desangrada y no tiene dinero, pero ¿qué hizo la primera cosa? Pensó, visualizó, pensó. ¿Y qué pensó? Si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús. Y la segunda cosa es la proclamación. Visualizamos. Esto no es magia, por favor, no vaya saliendo yo, Señor, sino que esta mujer, su sufrimiento y su desesperación la llevaron a esa situación. La mujer en su desesperación y su necesidad dijo, pensó, ¿qué voy a hacer? No puedo entrar al pueblo porque soy inmunda. Si me ven me van a apedrear. Entonces dijo, pensó, visualizó, me voy a arrastrar por el suelo. Y creo que si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sano. Esa fue su proclamación. ¿Qué fue? Su proclamación. Y lo tercero, entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Y esa palabra es fuerte, iglesia, porque la tercera palabra es actuar. Y sabes, hay un artículo que leí hace unas semanas que dice que la mujer hizo inmundo a Jesús, porque todos los que tocaban a Jesús con una enfermedad de flujos eran inmundos ellos, pero también al que tocaban. Y esa mujer hizo inmundo a Cristo. Pero es que ella primero visualizó y después, ¿qué hizo? Proclamó. Ella dijo, seré sana. ¿Qué dijo esta mujer? Levante usted su mano bien fuerte. Y si hay algún enfermo en esta noche, proclámelo bien fuerte. 1, 2, 3. No, más fuerte. 1, 2, 3. Nosotros seremos sanos por sus llagas. Y entonces se arrastró por el suelo y tocó el borde de su manto. Nadie más lo notó que Jesús. Y tercera cosa, recibió. Dice que al momento su flujo se canceló. Nadie más lo notó, porque la mujer se tuvo que arrastrar por debajo. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado en este lugar? Maestro, está una multitud y tú preguntas quién me ha tocado. Y dice, es porque he sentido que poder ha salido de mí. Y entonces la mujer se levantó y dijo, yo fui, maestro. Y él dijo, no tengas miedo. Esa fe te ha llevado a la sanidad.